Nos encontramos en la cocina de la autocaravana, donde vamos a encontrar a nuestra izquierda los fogones, a nuestra derecha el grifo del fregadero. Es importante recordar que para disponer de agua no solo en el fregadero, sino en todos los grifos de la autocaravana, tenemos que haber activado en la centralita la bomba de agua. Con la bomba de agua activa, a nuestra derecha del grifo tendremos agua fría, a la izquierda del grifo agua caliente y las posiciones intermedias la mezcla de ambas. Con respecto a los fogones, su uso es sencillo, simplemente giraremos el mando del fogón que nos interese encender a la posición de máximo gas, pulsamos hacia abajo y apretamos el botón del chispa. Mantenemos unos segundos apretado y ya podemos soltar. Hacemos la misma operación con cualquiera de los dos fogones y para apagarlo simplemente giramos el mando a su posición de apagado. Es muy importante recordar que no podemos cerrar las tapas de los fogones hasta que tengamos la seguridad de que se han enfriado, porque de lo contrario podrían, debido al calor, romperse. Para terminar con la cocina vamos a hablar de la alarma de gases por un lado y de la extensión de la encimera. La alarma de gases es un dispositivo que nos indicará si hay una mala combustión tanto de la calefacción como de los fogones de la cocina, o si nos están introduciendo gases narcóticos dentro del habitáculo. Para activarla pulsamos esta seta, oiremos ese pitido, empezará a parpadear una luz verde en su interior, que significa que se está calibrando, y al cabo de unos aproximadamente un minuto se quedará el LED, la iluminación fija, lo que indica que ya está funcionando el detector. Con respecto a la prolongación de la encimera, su utilización es evidentemente muy sencilla, pero queremos explicarlo porque mucha gente tiene problemas a la hora de plegarla de nuevo. Para montarla es sencillo, estiramos ella hacia arriba hasta que se queda bloqueada en su posición extendida, y para volverlo a plegar localizaremos los extremos de las escuadras que vemos debajo del tablero y encontraremos unos pulsadores en ese extremo. Los pulsamos ambos al mismo tiempo y dejamos caer suavemente la extensión de la encimera, pulsando un poco hacia adentro para que se quede bloqueada en su posición de plegado.